Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 16. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: Ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Ya habíamos comenzado el capítulo 15, que se refería a los ángeles con las 7 postreras plagas, y que precisamente mostraba el momento en que se oían voces del cielo y se cantaba el cántico de Moisés. Y vamos a recordar aquí en el versículo 3, dice: y cantan todos los redimidos, ¿no? El versículo 2 dice: los redimidos, los que tenían el nombre del Mesías, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, dice, ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios,
y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, el Rey de los santos. Y ya nosotros la vez pasada estudiamos de qué trataba este cántico. Estaba relacionado con el Evangelio, estaba relacionado con las promesas que Dios le había dado a su pueblo, con las promesas de restauración. Todas estas cosas están ahora saliendo del corazón de los que han sido redimidos, los que realmente tienen felicidad y alegría por haber pasado esta gran prueba. Es lo mismo que hicieron los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo y empezaron a cantar de alegría y de felicidad después de que Dios había juzgado a la tierra de Egipto por la esclavitud, por la opresión, por el maltrato que habían sufrido durante muchos años. Ahora este pueblo redimido tenía también este corazón. Ahora el juicio viene contra las naciones específicamente que se han sometido y se han sujetado a la bestia, al falso profeta y al gran dragón, que ya habíamos hablado de qué se trata, ¿no? ¿Qué eran? Dominios, fuerzas ocultas, reinos establecidos, poderes de líderes que tratan de controlar la vida y la mente y las creencias de los hombres, y que algunos se la habían sujetado. Habíamos visto de varias formas. Algunos directamente: yo soy un fiel seguidor de esta doctrina o de esta denominación o de esta entidad, entonces visible, con sello, con marca. Y otros no tenían la marca, pero tenían la vida, tenían el estilo de vida de este sistema. Y otros eran encubiertos. Otros estaban ahí, aparentemente estaban con Dios, aparentemente ahí estaban así como infiltrados, tenían un código secreto, pero se les descubría rápidamente. Bueno, entonces ya una vez estableciendo a los redimidos, a los que tienen la marca de Elohim, ahora comienza el tiempo de juzgar a las naciones. Las copas de los ángeles ya están rebosando, listos para ser derramadas. En la Biblia el término de que tener una copa y derramar significa ya llegaste al límite. Ya llegaste al límite. Entonces cuando vos cargas demasiado un vaso, ¿qué ocurre? Se derrama. Entonces por eso los que sirven tienen que servir con mucho cuidado. Cuando cargas demasiado, se derrama y se ensucia todo. Vamos a ver, versículo 1, capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Elohim, de la ira de Dios. Desde el cielo, del templo sagrado, venía la voz. Ya los ángeles estaban listos alrededor de la tierra. No les puedo decir específicamente, pero estaban por el aire, por ahí listos. Estaban listos. La ira de Dios, ¿por qué viene la ira de Dios sobre la humanidad? Habíamos visto muchas veces, porque la humanidad se apartó de Dios y transgredió sus leyes y sus mandatos. Menospreció todas las cosas que Dios le había entregado. Por eso viene la ira de Dios. No es que Dios le place juzgar a las naciones, le place enviar juicio. Ha enviado muchísimas advertencias a la humanidad. En el libro de, si no me recuerdo, Reyes, está escrito que durante mucho tiempo le enviaba profetas, le enviaba mensajeros, porque tenía misericordia de ellos, dice. Pero ellos los escarnecían, los menospreciaban, los mataban hasta que ya no hubo remedio, dice. Así es. Siempre nuestro Dios nos envía el mensaje para advertirnos de lo que va a ocurrir. Pero estamos tan sometidos a este sistema, estamos tan atrapados en este sistema que es difícil que le podamos oír, que le podamos escuchar. Como cuando Yeshua venía al estanque de Betesda, había muchísimos enfermos que querían curarse y se oía por ahí que él andaba curando a la gente, que él era el enviado de Dios, pero la gente de ese lugar no se podía concentrar en Yeshua porque estaban pendientes en el estanque de Betesda. Ellos no podían fijarse en él. Pero uno que estaba alejado, apartado,
que ya no puso su esperanza en el estanque de Bethesda, él pudo escucharle y él pudo ser sanado. Al final, que no puso su esperanza en algo tradicional, pudo encontrar la fe en algo enviado por Dios, porque Yeshua fue enviado por Dios. Bueno, derrama las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Empieza a caer el juicio de Dios. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y esta palabra hay que resaltar. Cuando cae la primera copa, vienen úlceras malignas, dice, y pestilentes, enfermedades terribles. Es lo mismo que había ocurrido con los egipcios. Acá, si ustedes se fijan en su Biblia, sale la referencia, y toda esa referencia se dirige al Éxodo. Significa que lo que había ocurrido en Egipto en tiempos de Moisés está ocurriendo nuevamente. ¿Por qué? Porque esta nación oprimía al pueblo escogido de Dios. El pueblo que Dios ya ha redimido, porque no se ha sometido a los caprichos de la bestia, del antimesías que estaba gobernando en ese tiempo. Entonces, ¿contra quiénes cayeron estas plagas específicamente? No dice que cayó contra toda la humanidad. Cayó específicamente contra los que, dice aquí, tenían la marca de la bestia. La bestia es la organización que va a controlar el mundo en los últimos tiempos. Es una mezcla, ya habíamos hablado de esto, de todos los imperios que en el pasado oprimieron al pueblo de Dios. Hay que investigar quiénes eran esos pueblos. Entonces, cuando aparezca esta organización, va a tener un poquito de toditas, de todos esos imperios que durante mucho tiempo oprimieron al pueblo escogido de Dios. Entonces, hay que investigar cuáles eran las características de esos pueblos. Babilonia, Grecia, Roma, Persia. Todos estos pueblos han tenido una característica específica. La Biblia menciona. Entonces, en el último tiempo, y yo ya creo que estamos en el último tiempo porque ya se está notando, todas estas influencias que tuvieron estas organizaciones se van a juntar y van a hacer un solo imperio para controlar al mundo. Y va a ser bien astutamente. Y creo que lo están haciendo. Están logrando. El imperio griego tenía la característica de fomentar, se puede decir así, o de difundir la homosexualidad, por ejemplo. Esa era la característica del imperio griego. Generalmente los griegos se satisfacían más entre hombres que con las mujeres, ¿no? Y las mujeres solamente eran usadas para procrear, nada más. ¿Qué les parece? Entonces, esa era una de las mentalidades que ellos tenían. Suena feo, ¿no? Pero esa era una de las influencias que ellos trajeron. Y actualmente hay, creo, todavía algunos países que tienen ese tipo de lujuria. Bueno, en estos últimos tiempos estamos viendo que las organizaciones están queriendo también implementar eso como algo normal. En ese tiempo era normal, para ellos no era una cosa mala o aberración, era normal tener esas inclinaciones y hacerlas y vivirlas y difundirlas. Y si vos eras líder, era hasta obligatorio. Si ellos decían, vengan acá, ustedes van a ser nuestros servidores, y ellos eran líderes, ¿qué les podía decir? Era normal. Bueno, a eso estamos llegando en estos últimos tiempos, con estas mentalidades que están apareciendo. Bueno, empieza a caer entonces la primera plaga. Entonces, otras cosas que hacían a los que cayó esta plaga, dice que adoraban su imagen. Y acá la palabra correcta sería, se sometían a la presencia de esta bestia. Se puede decir que le entregaban su vida. Le entregaban su vida. ¿En qué sentido? Su tiempo, su dinero, su emoción, todas las cosas que le pertenecen a su vida le entregaban. Y estamos viendo que la sociedad actual hace que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros deseos,
Nosotros prácticamente somos educados por lo que la sociedad o la comunidad en general nos implanta. Y así hablamos, así nos expresamos. Entonces eso quiere decir, adoraban su imagen. Uno puede decir, no, yo no adoro imagen. Yo soy una persona que honro solo a Dios, no adoro imagen. Puede decir así. Pero no se da cuenta que está sometiéndose, inclinándose a los deseos del mundo actual. Bueno, contra estas clases de personas cayeron estas úlceras malignas. Ojalá que entre esos no estemos nosotros. Creo que no. Sigamos. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto. Sangre de muerto. ¿Cómo es la sangre de un muerto? Oscura, negra, dura. Así es, ¿no? No es como nuestra sangre. Nuestra sangre todavía fluye suavemente, ¿no? Quiere decir que en algo ya como horrible, horrible. Derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Es algo terrible esto, pero si uno cree en la palabra y uno ha leído la Biblia, puede pensar, ¿será que esto es posible? ¿Será que algo como esto ocurriría? ¿Será que Dios sería capaz de hacer algo así, no? Recuerden que acá Dios está juzgando a la humanidad que se ha sometido al falso Mesías, al dragón que es el espíritu de Satanás, al imperio que está queriendo gobernar, el lugar donde tiene que gobernar nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Yeshua, donde tiene que estar Él, se está poniendo un falso líder. Y además se está sometiendo a la humanidad y la humanidad se está entregando a ellos. Entonces eso están haciendo totalmente una rebeldía hacia su creador. Entonces es posible que ocurra eso porque en la escritura menciona y sale como referencia que ya ocurrió en el pasado. ¿Alguna vez ocurrió esto? Que el agua se convirtió en sangre. Sí, en el tiempo de Moisés, precisamente porque alguien quería someter al pueblo escogido de Dios, quería ocupar el lugar de Dios, se atribuía que era Dios, como el faraón. Yo soy Dios, soy todopoderoso. Entonces le está juzgando a ese que se atribuye el papel de Dios. Eso está ocurriendo. Es un juicio contra este falso sistema y contra todo lo que le están sirviendo y siguiendo. Entonces es posible. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. También esto empezó a recorrer todos nuestros ríos, los ríos de la gente que estaba viviendo feliz sirviendo al falso Mesías. Yo me imagino que si en la humanidad, si en el mundo hay gente que con todo su corazón está sirviendo a Dios, está trabajando para Dios, Dios protegería a ese pueblo, Dios cuidaría a ellos. Así yo me imagino, porque eso ocurrió en el pasado. Dios protegió a su pueblo, aunque las plagas caían sobre Egipto, ninguna de ellas le afectaba a los hijos de Israel. Las personas que no se han dejado engañar por el falso Mesías, las personas que han confiado en el Rey de Reyes. Bueno, versículo 5, vamos avanzando. Oí al ángel de las aguas que decía, entiéndame lo que dice el ángel: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. El ángel se para y ve todo lo que está pasando, el mar convirtiéndose en sangre, los ríos, las fuentes de agua convirtiéndose en sangre, mucha gente sufriendo y muriendo por esta causa, y dice, esto es justo, esto es correcto. ¿Qué es justo para Dios? Para mí, ¿qué es justo? Para mí es justo que se hagan mis caprichos y mis deseos. Eso es justo. Yo quiero tal cosa, se me cumple, eso es justo. Y es injusto que yo pido algo y no se me dé. Quiero y no se me da, que es injusto. Pero ¿qué es justo para Dios? ¿Qué es lo que el ángel entiende que está siendo juzgado correctamente? Todo lo que la humanidad le ha rechazado, le ha menospreciado y ha también hecho sufrir a su pueblo
verdadero, su pueblo escogido. Eso es justo para este ángel, que se esté juzgando toda esa atrocidad que se hizo en el pasado. Eso es la justicia para Dios. Entonces, por eso tenemos que aprender nosotros también a saber qué es justo para Dios, no qué es justo para mí, para Dios qué es justo. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, ahí está explicando, derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. ¿Se acuerdan los egipcios que hicieron con los niños hebreos en el tiempo de que nacía Moisés? ¿Se acuerdan qué hicieron? Los lanzaron al río. Los lanzaron al río. Ellos no podían defenderse, ellos tenían poder sobre ellos, y aprovechándose de su poder, empezaron a matar a todos sus hijos. Imagínense el dolor que habrá sentido cada mamá ver a su hijo siendo arrojado al agua. Se le despojaba de su poder, y sin poder hacer nada, ellos veían cómo su hijo era arrojado al agua. Muchas cosas sufrieron los israelitas en el tiempo que vivían en Egipto, aparte de que trabajaron como esclavos. Durante mucho tiempo el pueblo verdadero de Dios, el que ha servido a Dios, ha sufrido. Acá también estamos en medio de la gran tribulación, ya está en los últimos días. Dice la Biblia que muchos han sido ejecutados, asesinados, entregados, aborrecidos, decapitados, por no haberse sometido a este imperio. Entonces, recuerden que en otros capítulos los que habían sido muertos por esta gran tribulación estaban clamando, sus almas clamaban, dice: ¿cuándo harás justicia por nuestra sangre que ha sido derramada? ¿Cuándo? Esperen, ya falta poco. Va a llegar el día en que van a ser juzgados. Entonces todas esas humillaciones, esos sufrimientos que ha tenido que pasar alguien que ha querido vivir conforme a la voluntad de Dios, y si hasta ha tenido que entregar su vida, por eso será juzgado por nuestro Padre. Se hará justicia. Dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice aquí. Versículo 7, ¿no? También oí otro ángel que desde el altar decía: versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto ya venía desde el altar, desde el lugar donde se hacía el holocausto, pero celestial. Venía una voz que decía: todos estos juicios son justos. Eso se puede entender. En otro capítulo se estaban reclamando, ¿no? Los santos que habían sido decapitados estaban reclamando desde el altar. Ahora viene una voz desde ahí: ya se ha hecho justicia. Justos son tus juicios, oh Dios. Se está saciando esa sed de justicia que la Biblia menciona, ¿no? Bienaventurados los que tengan sed de justicia, ¿no? Porque ellos serán saciados. Versículo 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Otra cosa terrible. ¿Y cómo se puede entender esto? El sol, ¿cómo nos quema? Generalmente, ¿cómo nos quema el sol? Cuando empieza a subir la temperatura, ¿no? 30 grados, 35 grados, 40 grados, 45 grados, 50 grados, subo, 55 grados, 60 grados, ya te va a quemar, ¿no? Sí, te va a quemar. Entonces, se puede entender ese tipo de poder estaba teniendo el sol, empezaron a aumentar su temperatura. Y según los datos que tenemos en la actualidad, hay muchos lugares donde la temperatura no subía a los 25 grados, ahora llega a los 45. Lugares donde históricamente no pasaba 25, 30, era demasiado, ahora llega a 45. Entonces eso es, si ahora estamos viendo fenómenos así, en el tiempo en que se han enjuiciado la tierra, que las copas sean derramadas, eso va a ocurrir.
Entonces la humanidad va a empezar a gritar y clamar. La humanidad va a empezar a decir: Señor, por favor, perdónanos, nos estamos quemando, ayúdanos. Así va a ser. Va a empezar a buscar a Dios. Va a empezar a decir: si hemos sido infieles, hemos sido rebeldes, hemos transgredido tu palabra, como hacía Daniel. Porque ¿quién va a aguantar 50 o 55 grados de calor, 60 grados de calor? ¿Quién va a aguantar? ¿Te van a aguantar? Es como para salir a clamar, pedir a Dios: ayúdanos, Señor. Pero ¿qué hace la humanidad? Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué dice ahí? Blasfemaron. Entonces podemos entender que cuando dice que se quemaron, no ardieron, como en el dibujito mostraba, ¿no? Ay, no. Sino que un calor tremendo les venía, que no soportaban, y empezaron a murmurar. Empezaron a culparle a Dios por todo esto. Así dice la Biblia. ¿Alguna vez ustedes le han culpado de su desgracia a Dios? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Qué me pasa, Dios? Dios no existe. Muchas veces así llega a nuestra mente. No queremos juzgarle, ¿no?, por las cosas que ocurren. Pero nunca nos ponemos a pensar cómo hemos sido delante de Él. Hemos vivido, no hemos vivido conforme a su palabra. No estamos siguiendo a un sistema opresor, un sistema contrario a nuestro Mesías, a nuestro Dios. No estamos siendo rebeldes contra Él. Eso no nos ponemos a pensar. Sino cuando ocurre algo que me molesta, que me quema, ya quiero maldecir, culpar. Esa era la sociedad que estaba viviendo en estos últimos tiempos. Y los hombres se quemaron, versículo 9, con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice ahí? No hicieron teshuvá, para darles gloria. No se arrepintieron. ¿Qué es arrepentirse? Según lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, ¿qué es arrepentirse? Es salir del mal camino que estábamos viviendo y volver al camino correcto. Eso es arrepentirse. Entonces, para primero darnos cuenta que estamos en mal camino, tenemos que saber cuál es el camino correcto. Tenemos que ir a ver cuál es el camino correcto. Muéstrame el camino correcto. Entonces, una vez que sabemos cuál es el camino correcto, nos vamos a dar cuenta que en el que estamos es un camino falso. Y vamos a querer regresar al camino correcto. Quiere decir que esta gente sabía que estaba caminando incorrectamente, pero no les importó, no se arrepintieron, no querían regresar. Recuerden, no le vamos a culpar a todas estas personas. Ellos habían sido influenciados por el dragón, la bestia y el falso profeta, la falsa trinidad, que le estaba metiendo en la cabeza de que ese poder que tiene este imperio que hablaba el falso profeta viene de una fuerza superior. Y no se dejen sobornar. Sigamos adelante. Esta es nuestra fe. Por eso mucha gente increíblemente defiende su teoría o su creencia, por más que esté errado o equivocado, lo defiende porque ha sido convencido. Ustedes saben lo que es ser, la famosa palabra, cuando te lavan el cerebro. Cuando está lavado el cerebro es difícil que pueda salir de eso. Ya no podés oír, inclusive ya no podés escuchar. Bueno, eso es lo que ocurre en aquel tiempo. Estamos nosotros hablando el juicio que viene contra las naciones en los últimos tiempos. Nosotros estamos todavía en un tiempo de gracia, en un tiempo donde el Padre está abriendo las puertas a todas las personas que quieran cambiar su corazón. No estamos hablando de enjuiciar a nadie, estamos hablando del tiempo final, tiempo en que las naciones ya se cerraron totalmente. Cerraron su corazón como el tiempo de Moisés, como el faraón, que endurecía su corazón y en vez de abrir su corazón después de ver todas las señales, endurecía más. Además de esto, ya habían ocurrido varias cosas en la tierra, ya habían sucedido varios acontecimientos, pero esta vez ya estaba afectando grandemente. Ya es como el tiro de gracia, ¿no? Bueno, estamos en el versículo 10, ¿no? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas,
y mordían de dolor sus lenguas. Tinieblas es la oscuridad, ¿no? Quiere decir que esta vez, en el mismo centro de este imperio, de este gobierno, empezó a ocurrir las confusiones. Empezaron a tener, se puede decir, diferencias, peleas, conflictos, dificultades. Ahí mismo empezó a caer. Ya no se entendían entre ellos, empezó a haber oscuridad total. La palabra tiniebla quiere decir siempre totalmente confusión, también oscuridad. Eso mismo ocurrió también en tiempos de Moisés. Para los egipcios era importante la luz del sol y también la luz, porque cuando ellos encendían una lámpara significaba que había esperanza, ¿no? Que había luz, que había vida. Pero si se apagan todas las luces, quiere decir que hay confusión, quiere decir que hay terror, quiere decir que hay miedo. Imagínense el imperio de la bestia, el reino de la bestia, que es un imperio diabólico. Toda esa gente que está confiando en ello queda en oscuridad, queda en tiniebla, queda en confusión. Imagínense. Ustedes, si leen todo lo que ocurrió en Éxodo con Egipto y la gente ahí, van a entender lo que ha ocurrido acá también, porque eso era una previa. Entonces todos los seguidores de la bestia ahora están confundidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos en oscuridad? ¿Por qué desde el trono mismo viene la oscuridad? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el poder que tienen? Que nos han demostrado. ¿Qué pasa? Totalmente una confusión. Desde ahí empieza. Entonces, esto es una fuerza de poder, una manifestación de poder del Todopoderoso, de su ungido y del que quiere ocupar su lugar, del que quiere ponerse como falso Mesías. Es una lucha, ¿no? Interna. Bueno, continuamos, ¿no? Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ya tienen todo úlcera. El agua se convirtió en sangre. Los ríos se convirtieron en sangre. El sol está quemándoles. Ahora están en total oscuridad. Están todos confundidos. Es hora de decir, creo que el Dios de los cielos es el que tiene la razón. ¿Es hora o no? ¿Ustedes qué creen? Es hora de reconocer ya al Dios de Israel, al Dios verdadero. Pero ¿qué hacen ellos? Blasfeman, murmuran, siguen criticando. Y recuerden, otra vez recuerden, todavía está ahí el falso profeta dándoles fuerzas. Crean, no se preocupen, vamos a ganar, no se sometan, nuestro imperio no va a caer. Ese Dios falso, por causa de esos escogidos, vamos a destruirlos, vamos a reunir un gran ejército y vamos contra ellos, vamos a exterminarlos, vamos a acabar con esa gente que está tirando esta maldición. Así era su corazón de ellos. Ustedes saben, durante todo el tiempo en la humanidad, cuando ocurría una tragedia, ¿a quién cree que se le culpaba de las desgracias del mundo? ¿Quién era el culpable? Los judíos, los israelitas, los hebreos inmundos. Ellos eran los culpables. En Egipto también. Los egipcios, ¿a quiénes le culparon de su desgracia? Por causa de estos hebreos. Querían que desaparezcan. Siempre ellos eran culpables. Jamás la gente puede notar que su vida es la culpa. Su vida es lo que ha hecho que llegue a ese nivel. El colmo dice que llegó a Dios cuando Sodoma y Gomorra estaban viviendo totalmente en barbaridades. Ya llegó hasta el cielo el clamor de esas ciudades. Entonces Dios descargó su ira contra ellos. Eso es lo que uno está notando aquí. Las personas siempre quieren buscar culpable por lo que le pasa. Debo ser maldecido y pegar a Yehuse pea. Algunos dicen así, ¿no? Debo ser hoy se oicotan de peas a pegar oico. Y como si yo digo algo que va a pasar por alguien, que yo no tengo poder para que ocurra nada. Así que no tengan temor de mi maldición. Ríanse nomás. Pero si la Escritura, la Biblia, el que creó todas las cosas, dice así ocurrirá, entonces empiecen a pensar, empiecen a analizar, empiecen a meditar. Por algo está escrito. Deuteronomio 27, 28. Esto ocurrirá, esto no te ocurrirá, esto no te ocurrirá. Está bien detallado y específico todo lo que va a ocurrir. Y lamentarás, dice, y clamarás.
Pero cuando el corazón se ha cerrado, escúcheme bien esto, ni aunque te despedacen tu cuerpo, por esa soberbia que hay, no vas a querer someter. Tanto ya fueron la humanidad rebelde contra Dios, tanto fueron soberbios, tanto se burlaron de Dios, que ahora no pueden. El orgullo es terrible. Mi cuerpo se va a ir descascarando, todo por mi orgullo va a permanecer firme. En serio, se va así de despedazar, mi dedo, mi nariz, todo. ¡No! Así es. El orgullo es baretela. ¿Por qué creen que los orientales se basan su fuerza, su poder en el orgullo? Ellos tienen orgullo. ¿Saben ustedes? Ellos son muy orgullosos y por eso son fuertes. Y están preparando un ejército tremendo. Los árabes también. Los árabes también se basan en su orgullo. Son orgullosos y van a morir por sus ideales. Sí. Dios quiere que nosotros seamos sometidos. Nos humillemos, nos inclinemos. Así Dios quiere. Nos rindamos ante su poder. Bueno, blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fíjense que acá menciona obras, acciones. Quiere decir que ellos estaban haciendo cosas que desagradaba a Dios. Hay mucha gente que te dice, nadie será bendecido por sus obras, ¿cierto? Pero acá dice que ellos no se arrepintieron de su obra. Entonces, ¿cuál obra sería lo que hacían? ¿Será que ellos hacían obra de caridad, ayudaban al prójimo? ¿Por eso, de eso no se arrepentían? Porque muchos te juzgan, vos estás haciendo obras para Dios, eso no sirve, eso te va a llevar a condenación. ¿De qué estás hablando? Entonces, ¿qué obra sí te va a beneficiar? Que sea grosero, bandido, sinvergüenza, maleducado. ¿Eso sí le agrada a Dios? Claro que no. ¿De qué obra es lo que no se arrepintieron? De sus obras malvadas, de sus obras malignas. No puede ser que Dios esté desagradándose con gente que ha hecho lo que le agrada a Dios. El servir al prójimo, el amar a los demás. ¿Será que eso le desagrada? Eso no te sirve. No te sirve tu buena cara, tu buena apariencia. Bueno, ¿qué es lo que te sirve entonces? En este momento, eso estamos viendo aquí. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y aquí aparece el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Muchos habló ya de este río Éufrates, ya nosotros mencionamos varias veces, hasta mostramos el mapa. Es el que limita contra el norte, contra todos los países de allá, Arabia, Irán, todo allá, y la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el límite. Recuerden que habíamos visto en Apocalipsis que había unos 4 espíritus que estaban ahí custodiando y que fueron liberados, ¿no? Fueron liberados y empezaron a formar ejércitos terribles y a atacar las naciones. Ahora dice acá en la Biblia que el ángel, el sexto ángel, derrama su copa y ese río se seca. Quiere decir que ese río servía de frontera entre las fuerzas del mal, enemigos del pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Siempre ha sido así. En el pasado también. En el pasado los que pasaban ese río eran considerados los que cruzaban al otro lado. Territorio de Can, territorio de Sen, eran considerados así. Inclusive el territorio de Nimrod, Babilonia, estaba al otro lado del Éufrates. Entonces, si Babilonia venía hacia este lado, se consideraba invasión o se consideraba dominio babilonio. Así se consideraba. Ustedes pueden buscar el mapa para ver este lugar. Entonces ahora este río se secó. Se está preparando entonces la batalla final. Pero también vemos en un texto algo más o menos parecido que voy a leer ahora, que también sirve para que regrese el pueblo que se había dispersado. Porque cuando fueron llevados, las 10 tribus perdidas fueron esparcidas hacia el norte, fueron dispersadas por ahí, y vemos que en los últimos tiempos Dios nos va a hacer regresar a su pueblo. Vamos a ver Isaías 11. Isaías 11, reinado justo del Mesías, dice. Pero nosotros vamos a leer desde el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes
y su habitación será gloriosa. ¿Quién es la raíz de Isaí? ¿De quién se está refiriendo el profeta? Es de David, ¿no? Pero está hablando como en el futuro, refiriéndose al Mesías, al ungido de Dios, al que iba a venir a rescatar a su pueblo, que iba a venir a traer nuevamente la paz, la bendición, la seguridad al pueblo escogido de Dios, o sea, de Yeshua, nuestro Salvador Jesús. Amén. Bueno, acontecerá que aquel tiempo, dice, la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, quiere decir por estandarte, por emblema, a los pueblos será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat y en las costas del mar. Entonces va a ser el tiempo de recuperar a los remanentes que estén todavía metidos ahí entre esas naciones, los últimos tiempos finales. Vamos a recuperarlo otra vez. Pueblos que estaban ahí, Dios los estaba protegiendo porque ellos ya se estaban manifestando. Por más que estamos en medio de esos pueblos, estamos porque creo que somos nosotros, esto que está hablando acá, yo creo así, amén. ¿O no? Porque algunos me dirían, ¿por qué está hablando de gente que no somos? Yo creo que somos nosotros. Amén. Bueno, Dios nos va a estar protegiendo. Aunque caiga el juicio contra estos imperios, contra estos reinos, todas estas plagas, estas úlceras, a su pueblo, a su remanente fiel, los va a proteger. Eso es importante entender. Y ahora lo está llamando. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Los desterrados de Israel. Está hablando para el futuro, el tiempo de Isaías. Para el futuro. Los desterrados, los que fueron esparcidos de Israel en el mundo entero, en estas naciones, que son naciones que en el futuro van a estar gobernando. A estos son los que van a mantener ese imperio, ese reino que va a oprimir a las naciones. Estos son las naciones de los cuales va a salir eso. ¿Por qué mencionó estas naciones? Porque estas naciones son los que en el pasado también oprimieron a Israel. ¿Entienden, no? Después, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De los 4 confines de la tierra los va a reunir. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. ¿Sí está hablando? ¿Quiénes son los enemigos de Judá? Todos los que le han hecho guerra, atacado y menospreciado. Serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Efraín son las 10 tribus que se perdieron, que están mezcladas entre las naciones. Y Judá es el pueblo actual de los judíos, los que están siguiendo la palabra fielmente, ¿no? Aunque negando al Mesías, rechazando al Mesías. Pero en el futuro tiempo ellos también buscarán. Así como Efraín está negando la ciudadanía de Israel, están negando la ciudadanía celestial, están negando la ciudadanía verdadera. Pero en el posterior tiempo también todos ellos volverán a ser uno. ¿Está bien? Porque va a aparecer Yeshua como estandarte, como base, como líder. Vengan, yo soy su líder. Tanto judíos como Efraín que se perdieron, Shelapen de líder, Peyuyel y Sheabe. Él los va a reunir. Eso está escrito también en Ezequiel 37. Estamos captando esta parte. Después, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos. Al occidente sacarán también a los de oriente, Edom y Moab, los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará el Señor la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Esto está hablando a futuro, está comparando lo que ocurrió en tiempo de cuando Israel estaba en Egipto, que ellos, el río, el mar rojo se secó y ellos pudieron cruzar con sandalias. En los últimos tiempos también su pueblo regresará de todos los lugares donde fueron llevados hacia el norte, y el río se va a secar y van a cruzar con sandalias.
Amén. Volvamos a Apocalipsis. Pero no solamente Israel cruza el río en seco. Cuando el pueblo de Israel cruzaba feliz, contento, ¿no? El río de Israel, el Mar Rojo, ¿no? Nos liberó Dios. Después, cuando estaba a la mitad, ¿qué ocurrió? ¿Quiénes vinieron detrás de ellos? Entonces, este mar seco, que se seque el agua, va a ser usado también por las tropas de este imperio, de este mundo que está controlando, para perseguir a los remanentes de Israel, al remanente de Israel. ¿Están entendiendo, no? Estamos hablando proféticamente, ¿no? Tal vez por eso algunos me miran de qué está hablando, ¿no? Es una clase profética, ¿no? Todo es para el futuro, ¿no? Todo es para el futuro. Y estamos ya en el capítulo 16. Esto tiene, han pasado 15 capítulos antes. Algunos recién están entrando en el capítulo 16. Imagínense entrar en una serie en el capítulo 16. Medio confuso, ¿no? Estoy tratando de que sea entendible, ¿no? Pero bueno, sigamos. Después, el versículo 13, ¿no? Y vi salir, 12, ¿no? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Reyes que van a venir a hacerle la guerra al pueblo de Dios. Está preparado, todavía no viene, está preparado. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién era el dragón? Era esa fuerza espiritual que controlaba a los reyes que gobernaron en el tiempo que han oprimido el pueblo de Dios. ¿Y quién era ese dragón entonces? La Biblia dice que era Satanás, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. ¿Sí o no? Ese era el dragón. Entonces, ¿quién es el dragón? Es Satanás, el diablo, la fuerza poderosa. Lo que el mundo cree que es su Dios. También le adoran como el Dios Sol, el Dios de la luz. Así le adoran a Satanás. Aquí se le llama como dragón, una fuerza diabólica. Claro que sus seguidores le llaman con nombres más bonitos, ¿no? Pero la Biblia le llama un dragón, una bestia terrible. Después, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. De los tres. La bestia, ¿quién era la bestia? ¿Se acuerdan todavía quién era la bestia? La bestia eran los imperios que se han hecho uno y están dominando el mundo gracias al poder de este dragón. Esa es la bestia. Entonces una mezcla ahí, la Biblia mostraba, ¿no? Una mezcla de patas de oso, de cabeza de león, de cuerpo de leopardo. Todos los imperios que en la antigüedad han dominado a Israel ahora se juntaron, hicieron una sola fuerza para destruir al pueblo de Dios. Esa es la bestia. Y el falso profeta es el líder, el ungido. Puede ser un hombre, una persona que se pone ahí como soberano, como líder, que hace que adoren a la bestia, dice la Biblia. Bueno, de estos tres personajes, recuerden que todo esto puede ser algo simbólico. Porque ahí nosotros cuando vimos en el cuadro hemos visto un dragón, hemos visto una estatua grande y un hombre, y de ellos salían ranas, ¿no? Pero puede ser que otra cosa es lo que Juan esté viendo. Dice, ¿qué salió de ello? Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Esa manera de rana, comparando con sapos, con cosas inmundas, ¿no? Imagínense que empiecen a salir sapos en sus casas, en sus piezas. Ustedes suelen encontrar sapos por ahí, ranas así, suelen encontrar. Imagínense, están durmiendo así, ahí en su almohada, ¿cómo despertarían? Se asustarían, ¿no? En su baño, está bañándose y de repente miran abajo y es una rana enorme. ¿Se asustarían o no? Entonces por eso compara como algo que te asusta. Pero realmente eran unos espíritus diabólicos que salían. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo Satanás, este imperio y este falso profeta estaban lanzando estos espíritus? ¿Qué dice ahí? Dice ahí la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra
en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué hacen estos espíritus, demonios? Se van a ir a convencerle nuevamente a la humanidad. Recuerden, si son espíritus, son demonios, no son hombres que vamos a ver caminando, hola, somos los demonios, venimos. No, van a introducirse en la mente de las personas. De tanto que el hombre ha sido duro, a pesar de todas las disciplinas que ha experimentado, no se ha arrepentido, ya la vida de la gente está lista para recibir esta orden. Ustedes saben eso, para una guerra primero se les prepara, ¿no? ¿Cómo se dice? Psicológica y emocionalmente a los que van ahí a pelear. Se les prepara, se les dice así, se les hace disciplina dura, castigo duro, y después se le pone como tipo odio en el corazón. Los grupos terroristas árabes, por ejemplo, ponen los retratos de los presidentes de los países y le hace a los niños, le hace clavar así con cuchillo, hace quemar sus banderas. Se le infunde un rencor, un odio hacia tal país, hacia tal pueblo, hacia tal gente, que después cuando llega la orden, bueno, hay que ir a atacar a ellos, para ellos no hay más problemas. Sí, vamos a ir a atacar, porque ya fueron preparados. Entonces, durante todo este tiempo, este imperio, esta organización diabólica ha estado preparando a la humanidad para esto, para ir en contra del pueblo de Dios. Y todo lo que ocurrió es como, ¿cómo se puede decir? Excusa, se puede usar excusa. Porque miren lo que hicieron esta gente con nosotros. El sol nos calentó, nuestro río se convirtió en sangre. Toda esta desgracia no ocurrió por causa de esa gente. Entonces merecen que vayamos en contra de ellos. Usted sabe que hay gente que le odia a los hebreos, le odia todo lo que se trate de judío. Voy a decir Emunai, ay, no hable eso. Voy a decir Teshuvai, no me diga. Voy a decir Toray, no puedo oírlo. Nada, no puede ser. De la nada nomás. Torah, ley, decir, hay que guardar la ley de Dios. No quiero escuchar. Ven una menorá y ya, estos judíos, estos judaizantes, estos... ¿Por qué? ¿Quién le pone ese corazón? Nuestro Salvador, Yeshua, era judío. ¿Acaso la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Le dice, tú siendo judío. Quiere decir que era judío. También en la cruz decía, ¿cómo que decía en la cruz? Ahí, Yeshua, después, ahora me acordar. Yeshua, Nazareno, rey de los judíos. Rey de los judíos, así le identificaron, como rey de los judíos. Entonces, odiar a los judíos es como odiar a su rey. ¿Sí o no? Odiar a los judíos es como odiar a su rey. Otra cosa es rechazar la falsa doctrina de algunos que se hacían llamar judíos. Porque la verdad el judío es el que alaba a Dios. Por eso Pablo decía, verdadero judío es el que alaba a Dios, el que es lo del corazón. Pero a las personas no les interesa nada de eso. Se habla judío, vos mencionas algo que tenga que ver con judío. Antiguo Testamento ya para allá es judío. ¿Sí? Todo eso es judío. Éxodo es judío, Génesis es judío, Malaquías es judío. ¿Sabe qué? Ese es. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo? La sociedad preparando un grupo de gente para que aquel día estén listos para ir en contra de los judíos. De ese pueblo remanente que ahora está regresando, que han sido rescatados de todos estos lugares, porque no han querido someterse a los caprichos de este sistema, que han salido de a poco, un poquito de allá, un poquito de acá, pero ahora se está preparando una gran sociedad, los reyes del oriente están siendo convencidos por estos espíritus diabólicos para ir en contra de ellos, en contra de su doctrina judaizante, de sus festividades, de sus sabá y de todas sus cosas. Vamos a destruirlos, que se acabe, que termine de una vez esta raza inmunda. Eso es lo que la sociedad está preparando en estos tiempos, para que en esos últimos tiempos le dé la orden final, el pitazo final. Vamos en contra de ellos. Bueno, pero avancemos nosotros. ¿Qué más dice aquí? Pues son espíritus de demonios, ya leímos esa parte. He aquí yo vengo. Fíjense que sale esta palabra. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién habla esto?
que viene como ladrón? ¿Quién dijo en la Biblia que viene como ladrón? Yeshua. Acá estamos en Apocalipsis 16. Él está mencionando, viene una voz que dice, aquí yo vengo. Juan está escuchando, aquí yo vengo. Entonces está hablando después de todo este acontecimiento que él está por venir. Quiere decir que todavía no vino. Esta va a ser su segunda venida, cuando ya está por terminar estos tiempos de tribulación. Y miren qué dice que tiene que hacer al que le tiene que esperar. Aquí yo vengo como ladrón. ¿Por qué como ladrón? Porque el que estuvo desprevenido no le va a poder ver. El que estuvo prevenido no va a ser, para él no va a ser un ladrón. ¿Quién estuvo prevenido? El que estuvo pendiente de las cosas que estableció. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Acá dice guardan sus ropas. ¿Qué significa guardar la ropa? La persona que no dejó su pieza desordenada, ¿a eso se está refiriendo? Bienaventurado cuando yo venga y vea sus habitaciones, su ropa bien colocada en el ropero. ¿De eso está hablando? Claro que no. No sé si Juan me quiere ayudar. Quiero ver un texto en Apocalipsis 22. Fíjense lo que dice ahí. Apocalipsis 22. Dice, versículo 14. También habla algo de bienaventurados. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, en Apocalipsis está tomando en cuenta a la gente limpia que lava su ropa. Así que ustedes lavan su ropa, pero medio raro este versículo, se puede entender. Pero yo quiero mostrarle la primera versión de la Biblia Reina Valera, ese mismo capítulo. Puede buscar Juan, ese mismo capítulo, y fíjense qué dice ahí. Biblia Oso, ahí está, Biblia Oso. Ese es 1569. Fue la primera versión, es Biblia Reina Valera. Ese mismo capítulo, Apocalipsis 22, 14. Vamos a ver qué es lo que dice ahí realmente. ¿Qué es lo que originalmente decía? Y después se fue cambiando. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que el que dice, pronto vengo como ladrón, pedía que guarde, que cuide? ¿Qué es lo que quería que haga yo? Eso quiero saber, y ustedes también quieren saber, ¿no? ¿Qué dice ahí? Bienaventurados los que guardan los dice, ¿no? O sus, una letra medio rara, ¿no? Sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿qué dice ahí que tienen que guardar? Mandamientos. Originalmente en la Biblia hablaba de guardar los mandamientos para entrar en la santa ciudad. Ahora el que viene como ladrón está diciendo, bienaventurados los que guardan sus ropas. ¿Qué es lo que tienen que guardar? ¿Qué representa la ropa en la Biblia? Vamos a ver el mismo Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, 8. Apocalipsis, ya normal, ¿no? ¿Vale? Ya entendimos. Normal, 19, 8. Fíjese lo que dice ahí. Las bodas del Cordero. ¿Por qué las ropas tan importantes? Apocalipsis otra vez, vamos, 19, 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es una ropa, un vestido. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué representa tu ropa para Dios? La vida que llevaste. ¿Qué quiere decir que guarda tu ropa? Quiere decir, cuida de hacer las cosas que Dios estableció. ¿Qué quiere decir? Lava tu ropa, guarda sus mandamientos. Eso significa. Entonces, cuando venga Yeshua a juzgar a las naciones, ¿quiénes van a ser bienaventurados? Los que han vivido conforme a estos mandamientos. Ahora, una pregunta. ¿Quiénes son los que han vivido conforme a los mandamientos? ¿Los rebeldes? No, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Eso hay que tener en cuenta. Ellos son, porque ellos han entendido que Yeshua es su Salvador, su Mesías, y ellos han creído. Por eso cantaban el cántico de Moisés. ¿Y de quién también? Y del Cordero, dice, cántico del Cordero.
Entonces, como ellos han sido redimidos por la sangre del Cordero, ellos podían guardar todos los mandamientos que Dios le había dado. Por eso estaban preparados. Entonces, ¿quiénes serían los opuestos a esto? ¿Quiénes no podrían cantar el cántico de Moisés y estarían intentando cantar el cántico de un falso cordero? Porque la Biblia dice que el anticristo se disfrazaba de un cordero, de un falso cordero, y tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón, dice. ¿Qué significa dragón? Satanás. Se presenta como un santo, pero cuando habla saca cosas diabólicas. ¿Por qué? Porque no habla lo que dice la Torá, la ley de Dios. Habla lo que dice su cabeza o su líder, Satanás, su jefe. ¿Entienden, no? O sea, hay muchos que se presentan en la iglesia como líderes religiosos, pero cuando hablan sacan totalmente otra cosa. ¿Estamos entendiendo este punto? Bueno, volvamos a 16. Estamos ya terminando. Entonces, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Andar desnudo, ¿qué significa? Vivir sin las cosas, sin la gracia de Dios. El mismo Apocalipsis, a ver un ratito, rápidamente. Capítulo 3, versículo 14. Decía, escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué significa ser desnudo? Una persona que confía mucho en sí mismo y hace las cosas de acuerdo a su creencia. Para él está bien delante de Dios, pero para Dios eres un pobre. Estás desnudo. Bueno, continuemos. Ya vamos a terminar. Ande desnudo, vea su vergüenza, dice. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. En ese lugar fueron reunidos todas estos reyes que quieren enfrentar al ungido. ¿Cuál es ese lugar? Ya habíamos hablado, ¿no? Es el monte de Megiddo, el lugar donde se van a reunir para la batalla final todos estos ejércitos. Al norte, un poquito al norte de Israel, está el valle de Megiddo. En Joel 3:14 hablaba como el valle de las decisiones. El valle en que uno va a decidir o está con Dios o está con el enemigo. Ahí se reunieron para la batalla final. 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Eso fue lo que hizo el último ángel. Ya está consumado. Desde arriba ya viene esta sentencia. ¿Cuándo fue que se mencionó también esta palabra? Cuando Yeshua moría en la cruz, también él dijo, consumado es. ¿Qué significa? El precio por el pecado de la humanidad está pagado. Está pagado. Satanás ya no tiene poder sobre la humanidad. El precio del precio del pecado por la humanidad está pagado, consumado. Ahora, ¿qué está ocurriendo? El juicio contra todos esos que se han rebelado contra el poder de Dios. Todos esos que han sido han sido enemigos del pueblo de Dios, ya está hecho. Ya está definido. Ya la justicia ha sido hecha. Ahora viene entonces Yeshua para juzgar. Isaías 53 hablaba de un redentor, de un salvador y de uno que viene también a juzgar, a uno que viene a traer grande juicio. ¿Se acuerdan que Yeshua cuando leyó ese rollo no leyó todo? Leyó solamente una parte, porque la otra parte faltaba completar. Faltaba que este mensaje de redención llegue a toda la humanidad. Pero ahora sí estamos llegando al tiempo final, por lo menos aquí en Apocalipsis. Entonces hubo, ya después una vez que ha sido sentenciada la humanidad, relámpagos y voces, truenos y gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces esto es algo único, algo que está ocurriendo por primera vez. No ocurrió nunca entonces algo semejante. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes.
y las ciudades de las naciones cayeron. Y miren lo que dice acá, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y si nosotros volvemos al pasado, cuando empieza la rebelión de la humanidad contra el Dios Todopoderoso, precisamente comienza con un hombre llamado Nimrod, que funda una ciudad llamada Babel, después fue llamada Babilonia, ciudad de confusión. Bueno, ahora le viene en su memoria a Dios, me viene a la memoria ese que se rebeló conmigo del pasado, entonces está preparando una copa especial para ella, para tirarle. Bueno, y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó el cielo sobre los hombres. No, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Cuánto es un talento? 40 kilos. Como 40 kilos. Imagínense un granizo de 40 kilos. Terrible, ¿no? Como una bolsa de cemento que se caiga por tu cabeza, ¿no? Así. Y granizo, o el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces el hombre no puede parar su queja, solamente sabe murmurar, murmurar y murmurar. El siguiente capítulo, ¿de quién era que se había acordado Dios en este capítulo 16? De esa terrible ciudad Babilonia, que acá le llama la gran ramera, la gran ciudad donde se crearon todas las confusiones y donde están creándose todas las abominaciones terribles del mundo. Pero eso vamos a ver en el próximo capítulo. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.